Hola a todos. Continuamos la explicación del tema de calor y vamos a hablar ahora de los cambios de estado. Tenemos que recordar que durante un cambio de estado no hay variación de la temperatura. El calor que se pone en juego va a servir para separar las partículas si se da ese calor o que se vayan juntando las partículas si se libera calor. Tenemos que definir el calor latente como la energía que hay que aportar a un kilogramo de sustancia para que cambie de estado. Y vamos a hablar entonces de un calor latente de fusión y de un calor latente de vaporización. Ambos calores se van a medir en julios partido de kilogramo. Si pasamos de sólido a líquido o de líquido a gas, vamos a tener que dar energía en forma de calor. Por lo tanto, ese calor latente es positivo. En cambio, si pasamos de gas a líquido o de líquido a sólido, es la sustancia la que libera energía en forma de calor. Por lo tanto, ese calor latente va a ir en negativo. Ojo, los valores que salen en las tablas de calor latente fusión y calor latente vaporización, que evidentemente no os tenéis que saber, siempre los dan en positivos. Lo que tenéis que tener claro es que hay que ponerlo en negativo si vais de gas a líquido o de líquido a sólido. Por tanto, la fórmula que me permite calcular el calor puesto en juego en un cambio de estado va a ser masa por calor latente. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Supongamos que tenemos granizo, o sea hielo, 1 kilogramo a menos 40 grados centígrados y lo queremos pasar a vapor de agua a 100 grados centígrados. El proceso se va a llevar en varias etapas. Nos dan los datos. Ojo que el calor específico para el hielo y para el agua líquida es distinto. Nos dan datos de calores específicos y calores latentes. La primera parte de energía que vayamos a aportar va a servir para cambiar de temperatura el hielo de menos 40 a 0 grados. Por lo tanto, es un calor de cambio de temperatura. Mientras seguimos aplicando energía, ese hielo que ya está a 0 grados va a pasar a agua líquida a 0 grados. Va a ser un cambio de estado. En un cambio de estado no cambia la temperatura. Seguimos y ese calor servirá para variar la temperatura del agua líquida de 0 a 100 grados. Y por último, ese calor servirá para cambiar de estado el agua líquida a vapor de agua, sin variar la temperatura. Por lo tanto, el calor total suministrado será la suma de esos 4 calores. Vamos ahora a sustituir cada una de esos calores por sus expresiones. El primer calor será de cambio de temperatura del hielo, cambio de estado de sólido a líquido, cambio de temperatura del agua y por último cambio de estado de líquido a gas. Ahora sustituimos por los números. Ojo, hay que poner en el cambio de temperatura del hielo que va de menos 40 a 0, hay que poner temperatura final menos temperatura inicial, 0 menos 40. Así me va a salir positivo ese calor, lo cual es lógico porque se aporta energía. Bueno, terminamos de sustituir según los valores que tenemos y obtenemos el valor total del calor. Podemos representar este proceso en una gráfica temperatura-calor. En esa gráfica
vamos a observar que los tramos horizontales van a corresponder a los cambios de estado. ¿Por qué? Porque en los cambios de estado no hay cambio de temperatura. La temperatura permanece constante aunque se esté aportando energía. Vamos a analizar el ejemplo de antes, pero al revés. Es decir, partimos de vapor de agua a 100 grados, masa 1 kilogramo, y lo queremos pasar a hielo a menos 40 grados, como era antes el granizo, como estaba antes el granizo. Vale, pues lo mismo pero al revés, pasamos de vapor a agua líquida a 100 grados. Después habrá que bajarle la temperatura a 0 grados, cambiarle de estado a hielo a 0 grados y por último bajarle de temperatura a menos 40 grados. Por lo tanto, el calor total liberado en este caso será la suma de esos 4 calores. Y ojo, estamos liberando energía. Se está liberando energía porque pasamos de vapor a sólido. Por lo tanto, el calor latente de fusión tiene que ser negativo, le tenemos que poner negativo porque se está liberando energía al pasar de vapor a líquido. En el calor de cambio de temperatura, la temperatura final es 0 grados y la temperatura inicial era 100, 0 menos 100. Por lo tanto, ese calor de cambio de temperatura me va a salir ya negativo. En el calor latente de fusión volvemos a poner un signo negativo porque se está liberando energía al pasar de líquido a sólido. Y por último el cambio de temperatura, el calor de cambio de temperatura 40 menos 100 y el valor total que obtenemos de calor puesto en juego, en este caso liberado, va a ser el mismo que antes pero con signo negativo por ser energía desprendida. Hasta luego.